No quisiera yo, porque considero innecesario, repetir los argumentos técnicos sólidos del senador Delgado. Yo quisiera más bien irme a los aspectos políticos. Congresos de los estados. El ejemplo que pone Delgado sobre Tabasco es interesante y nos puede llevar a conclusiones importantes. El ejemplo que pone el señor senador Corral es valioso, el Congreso del Estado. Pues lo que estamos viendo, y no queremos analizarlo realmente de fondo, es la corrupción de los partidos políticos aquí representados. Entonces, los congresos de los estados están aprobando porque se hacen alianzas como aquí hay, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede en todo el país? La corrupción de los diputados locales, la compra de los diferentes partidos y el arreglo corrupto que permite a los gobernadores hacer lo que aquí se trata de reformar. Entonces, como está corrompido el sistema político, como están corrompidos los diputados locales, habría que hablar de Puebla aquí, ¿verdad? Todos son compinches del gobernador, ¿verdad? Entonces el gobernador de Puebla tiene una gran mayoría de un liderazgo extraordinario que está realmente cimentado en la corrupción. Y lo mismo en el estado del senador Corral, y lo mismo en todos los demás. Entonces vamos a resolver la corrupción de los partidos y de sus representantes haciendo una reforma constitucional que, además de no resolver el problema, sí atenta contra la soberanía de los estados. Por eso es una vergüenza que el Senado, que representa a las entidades, ahora les vamos a llamar, ese es otro tema para la siguiente, a los estados de la República, estén votando sistemáticamente en contra de la soberanía de los estados, ¿verdad? La corrupción es lo que hay que atacar, ¿verdad? Que logren los partidos que sus representantes en los congresos no se vendan para que este sistema se ponga en orden. Y por eso se dice y se repite, el principal problema de México es la corrupción, y la corrupción de los gobernadores que corrompen a sus congresos es un problema grave que hay que atacar de otra manera, no destruyendo el sistema federal. Ya aquí se han analizado muchos aspectos. ¿Por qué esta medida ineficaz crea todo este asunto, pero no controla el endeudamiento del gobierno federal? Ya se los leí. Vamos a controlar el monstruoso enriquecimiento de corrupto allá y el crecimiento brutal de los endeudamientos de 7 estados, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a controlar a Peña Nieto y a su secretario para que no siga endeudando al país, porque lo ha metido en uno de los peores endeudamientos en solo 2 años? Entonces eso sí no importa. Pero entonces somos nosotros representantes de Peña Nieto, pero no nos interesa que se limpien los congresos de los estados, que se ataque la corrupción en los estados y también en la federación. Miren, les voy a explicar otro tema que no se ha tocado. El trato desigual de la deuda federal, pues ya lo vimos, un verdadero endeudamiento salvaje de Peña Nieto en solo 2 años, aprobado en el Congreso de la Unión. Pero hay otro elemento. Si vemos el endeudamiento desde el punto de vista político, recordemos cómo se fue gobernando a partir de Fox.
Yo me acuerdo muy bien, Fox entra a gobernar con la mayoría de los estados en manos de gobernadores priistas. Y en lugar, habiendo tenido a la mayoría, de hacer lo que necesita hacerse para resolver este problema de fondo, revisar la distribución de los recursos, la división de los recursos concentrados absolutamente de manera mayoritaria y abusiva a través de reformas al 73, como esta se está haciendo hoy, en lugar de hacer una redistribución, un verdadero federalismo fiscal que tiene a los estados sin recursos además y a los municipios sin recursos, todo lo concentra la federación. Fox, ¿qué hizo? Se puso de acuerdo con los gobernadores priistas, ¿verdad? Y entonces los vamos a dejarlos que hagan lo que quieran, que bursitalicen, que se vayan más arriba de lo que significan sus participaciones, no importa. Así gobernó Fox con gobernadores que se prestaron a este juego. Nuevamente otro problema político, porque queremos verlo de otra manera. Así se impulsó la deuda de los estados para darles apoyo y después, ¿verdad?, cobrar en ventajas políticas y en el alineamiento de esos gobernadores priistas con quien supuestamente debería de ser su oposición. Otro elemento, sí, para no olvidar que han sido los presidentes los que han auspiciado el endeudamiento, y cuando un secretario de Hacienda dice que no podían haberlo detenido, es falso. No solamente no lo detuvieron los secretarios de Hacienda, lo auspiciaron por muchas razones. Entonces hay un tema político que tener. Hay otro tema político para cumplir el tiempo que es tan limitado. Fíjense, estamos reformando la Constitución de la República y se tiene 5 minutos, 4 minutos. Perdón, ¿alguien tiene algo que decir, que lo venga a decir o me quieren hacer una pregunta? No, ¿verdad? Bueno, otro tema principal político, que es la corrupción. Veamos cuáles son los bancos que prestan, en dónde está endeudado, en dónde está endeudado la Federación y cuáles son las tasas de interés. ¿Ah? Fíjense ustedes, son Banorte. Senador, le pido que pueda concluir su intervención. Desde luego el tiempo que estoy por terminar de con gusto, señalar adelante, señor un senador. aspecto de concluya. corrupción financiera. Banorte es el mayor acreedor de los estados y municipios, ¿verdad? Tiene una deuda es acreedor por 78.455 millones de pesos. BB Bancomer, segundo lugar, 58.180 millones de pesos. Banco Interacciones, que tiene que ver con el primero, si se acuerdan ustedes, Interacciones y Banorte, propiedad de Carlos Jaengrón, cuya cartera pasó en 2013 de 40.599 millones de pesos a cerca de 70.000 millones de pesos para noviembre de 2014. Señalado el pasado 6 de noviembre, en los últimos 10 años ha incrementado 17 veces la cartera de crédito para estados y municipios. ¿Qué es lo que significa esto? Una cantidad enorme de dinero a estos prestadores, ¿verdad?, que están prestando por encima de lo que pueden pagar, ¿verdad?, que están pasando por encima de todo esto que aquí se ha señalado, de su Producto Interno Bruto, de sus participaciones, no importa. Pero estos bancos están sueltos para prestar todo lo que quieran. Ahí está la corrupción. Ahí está la corrupción. Y el secretario de Hacienda, no me refiero a este, sino a cualquiera de los que han estado ahí, bien podía haber detenido esta corrupción, ¿verdad? Pero no, también ahí está la corrupción. Entonces no hagamos, ¿verdad?, una simulación de resolver problemas atacando la estructura política de este país, como lo van haciendo una tras otra, para llevar a la República Mexicana a un presidencialismo autoritario, ahora ya a punto de ser militar y policíaco, por encima de la autonomía de los estados, que es
el punto de partida con los municipios de la estructura política del país que están destruyendo. Mejor cuiden la corrupción. Los secretarios de Hacienda tienen muchísimos instrumentos. No es cierto que no hubieran podido, falso, la auspiciaron. Lo saben, y ahí están los bancos principales. ¿Por qué no revisan cuáles son las tasas y cuáles son los negocios que los impulsan? Ahí está el tema, la corrupción de presidentes que impulsan el endeudamiento, de bancos que se engordan con estos endeudamientos y de la corrupción de los partidos políticos que tienen en los congresos de los estados representantes que se venden. Corrupción del aparato político y de la élite política de este país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Manuel Bartlett Díaz.